El origen del reino vultraniano es demasiado antiguo. Durante siglos y milenios ese reino estuvo al mando de distintos líderes inteligentes y capaces y otros crueles y dictatoriales. Pero nunca hubo un buen líder tanto como Etíopes XV, un rey poderoso que hizo que su reino fuera aún más grande, teniendo así grandes victorias y por supuesto también grandes derrotas. La historia de Etíopes XV marca el inicio del reino vultraniano unido, para ser exactos en el año 711 cuando Etíopes tenía 28 años. Cuando su padre el rey Etíopes XIV falleció en mayo del año 711, su hijo Etíopes XV tuvo que subir al trono y cargar con todas las responsabilidades de un rey. Fue coronado junto con su esposa la reina Julieta I. Durante los primeros meses su reinado no fue muy querido por los nobles, ya que lo consideraban completamente incapaz de gobernar todo un reino. También afectaba que su esposa Julieta I no pudiese tener hijos, algo que fue muy mal visto por los nobles y el pueblo. Es así cuando comienza una gran revuelta en su contra en diciembre del año 711. Su primo Arnold duque de Orovens sería uno de las cabecillas de esas grandes revueltas. Por supuesto las tropas del rey Etíopes XV intentarían controlar tales revueltas, pero eso haría comenzar una guerra civil. La guerra civil estalló en febrero del año 712, impulsada por nobles descontentos que se oponían al gobierno del rey Etíopes. Aunque el rey no era cruel, su estilo de liderazgo y las políticas implementadas no lograron satisfacer a todos los sectores del reino, generando tensiones y rivalidades. En medio de este panorama, Arnold, duque de Orovens, emergió como un candidato carismático y reformista que aspiraba a convertirse en rey. El duque de Orovens, conocido por su habilidad para reunir apoyo y su visión de un futuro más próspero, vio en esta situación una oportunidad para llevar a cabo un cambio significativo. La revuelta de los nobles, más que una simple insurrección, fue un movimiento cuidadosamente planeado para respaldar a Arnold y sus promesas de reformas. El conflicto no solo se libró en los campos de batalla, sino también en las cortes y salones de los castillos, donde las intrigas políticas y las alianzas secretas jugaron un papel crucial. Arnold, con su destreza diplomática y capacidad para inspirar confianza, tuvo que sortear numerosos desafíos para consolidar su posición. La guerra civil se extendió por años, con ambos bandos sufriendo pérdidas significativas. Al final, Arnold duque de Orovens fue derrotado y encarcelado por traición al rey Etíopes XV. Cuando la guerra civil terminó con la gloriosa victoria de Etíopes XV, muchos de los nobles traicioneros fueron encarcelados de inmediato. El pueblo con el pasar del tiempo fue confiando más en el nuevo rey. Etíopes XV, al no poder tener hijos con la reina Julieta I, decidió adoptar en secreto junto con su esposa un bebé. El bebé quizás no tenía sangre de la realeza, pero sería muy querido. El bebé se llamaría Eduardo, el príncipe y futuro rey. Para el año 720 Etíopes XV ya era un rey muy querido y amado por su pueblo. Incluso los nobles lo querían por sus buenas políticas a favor del pueblo y los nobles. Por otro, para mala suerte de Etíopes, su madre, la ex reina Catarina, que vivía en el extranjero tras divorciarse del rey Etíopes XIV en el año 698, murió en julio del año 720. Etíopes se enteró tras leer una carta que provenía del reino valquirio. A pesar de que no veía a su madre desde que tenía 15 años de edad, hace 22 años atrás, él aún la quería, por lo que decidió emprender un viaje al reino valquirio donde visitó la tumba de su madre, donde pasaría 2 semanas. Al regresar a su reino en agosto del año 720, él siguió avanzando en proyectos importantes para su reinado, asegurándose de que su legado trascendiera generaciones. Entre los proyectos más destacados, supervisó la construcción de impresionantes monumentos. Su visión no solo abarcaba la arquitectura, sino también la promoción de la cultura y la educación. Fue un periodo de florecimiento para su reino,
reflejado en la prosperidad y el bienestar de su gente. Su dedicación y liderazgo fueron fundamentales para transformar su reino. El rey Lenus II de Valquirio, conocido por su estrategia militar y su ambición, ordenó la invasión de la frontera del reino vultraniano en un movimiento audaz y calculado. Este mandato desató una serie de eventos que marcaron el inicio de una confrontación épica entre ambos reinos. El reino vultraniano, gobernado por el rey Etíopes XV, un monarca venerado por su sabiduría y su capacidad de liderazgo, se encontraba en un periodo de relativa paz y prosperidad. Sin embargo, la orden de invasión de Lenus II obligó a Etíopes XV a movilizar sus tropas y prepararse para una defensa sin cuartel. Lenus II, consciente de las riquezas y los recursos que poseía el reino vultraniano, vio una oportunidad de expandir su territorio y aumentar su poderío. La invasión no solo era una cuestión de conquista territorial, sino también un intento de apoderarse de las rutas comerciales y los recursos naturales que harían a su reino aún más próspero. Por su parte, Etíopes XV, determinado a proteger su reino y su legado, diseñó estrategias defensivas para repeler el avance de las fuerzas invasoras. Se erigieron fortificaciones a lo largo de la frontera, y los soldados vultranianos, motivados por la defensa de su hogar, se prepararon para enfrentar al enemigo con valor y determinación. El gran ejército del reino vultraniano aplastó por completo al ejército valquirio, dejando a un débil reino valquirio que colapsaría rápidamente. El rey Lenus clamaría por piedad. Etíopes, siendo demasiado inteligente, decidió dar piedad a cambio de oro y una provincia llamada Melides. Lenus le daría todo lo que pidió, pero eso desataría una hambruna nunca antes vista en Valquirio, dejando a un reino tan frágil. Etíopes decidiría en julio del año 722 invadir Valquirio para así detener la hambruna lo más pronto posible, ya que la inmigración era fatal y afectaba al reino vultraniano constantemente. Al llegar a la capital de Valquirio, una ciudad llamada Trinidad, muchos creyeron que habría resistencia, pero al contrario, Lenus no quiso otra guerra más y aceptó que Etíopes XV fuera el nuevo rey. En el año 722 Etíopes XV fue coronado como rey de Valquirio, mientras para muchos ahí presentes Lenus sufrió una de las peores humillaciones al aceptar a Etíopes XV como rey. Ahora Etíopes sería rey del reino de Vultraniano y Valquirio, teniendo el triple más riquezas, pero a la vez también tenía que resolver ese gran problema de la hambruna. Mientras Etíopes era rey de ambos reinos, su hijo Eduardo era educado con los mejores profesores de historia y escritura. También aprendía sobre combate a pesar de su edad. Su madre Julieta le enseñaba sobre cómo cuidar la naturaleza y esas cosas. En el año 730, cuando Eduardo tenía 15 años, prefirió dedicarse a la pintura, un trabajo muy respetado, pero al rey Etíopes no le agradaba mucho que su hijo se preocupase más por la pintura que del propio reino. Para ese tiempo Eduardo también se enteraría que era adoptado, sufriendo mucha depresión y sintiendo gran desinterés en la corona, prefiriendo relacionarse con los sirvientes antes que con los nobles. Para el año 735 Etíopes de 52 años cayó enfermo, preocupando al reino sobre su posible muerte. Los curanderos de la época temían que la salud del rey fuera empeorando, ya que tenía fiebre demasiado alta y parecía no mejorar. Durante sus semanas de enfermedad permaneció en su recámara, pero para su suerte se recuperaría lentamente. Enrique se preocupaba al ver a su padre enfermo, ya que él no se creía capaz de gobernar, porque lo que durante esas semanas tuvo un acercamiento con el Arnold el prisionero, para así poder él darle la corona y librarlo de tal peso. Arnold, a pesar del tiempo, aún quería gobernar como rey, por lo que si Etíopes falleciera él sería liberado. Pero para mala suerte de Arnold, Etíopes no murió, por lo que permaneció en prisión.